seminario de conocimientos en movimiento que hemos impulsado como un sector de la comunidad, como una iniciativa, pues para tener un espacio de encuentro, para continuar pues la reflexión sobre nuestro centro y pues generar un espacio donde podamos encontrarnos académicamente, partiendo pues mucho de la idea de que los centros, las instituciones, pues se hacen desde abajo y desde la vida cotidiana, y que eso es la institución, no un membrete, no una cosa que está escrita por ahí, sino pues, finalmente nuestra presencia aquí. Entonces por eso hicimos el seminario con esta modalidad, convocando a toda la comunidad. Sin más, le damos la palabra a nuestra compañera Patti, que es también del programa de investigación feminista. Pues muchas gracias, Patti. No, al contrario, pues me da muchísimo... bueno, llegó Francisco. Breve presentación. ¿De dónde? Yo Francisco de Coronel, estoy haciendo un profesor de aquí, trabajo en las comunidades de liderazgo. Una cosa de logística, tenemos unas hojas de asistencia porque, bueno, ya quedó registrado oficialmente unidad de docencia este seminario, entonces pues con la asistencia habrá posibilidad de... Y si pueden de una vez agregar su CUR, su RFC, perdón, su CUR, sí, es que Chapato es aquí un poco... su CUR, perdón, y ya lo tenemos registrado desde el principio. Bueno, saquen su INE para ver cuál es su curso. Bueno, arranquemos porque tenemos poco tiempo. Entonces, bueno, necesito empezar diciendo que me emociona muchísimo estar con ustedes, siempre volver a casa. Es muy reconfortante. Y bueno, por supuesto que agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes estos temas. Hemos trabajado juntas yo desde hace un tiempo y que, bueno, me alegra mucho que estén en donde me adoren, voy a decir, no, con esta cosa o cualquier otra. También quisiera iniciar diciendo que Margarita Favela está aquí, porque ella fue sin duda una de las impulsoras de esta discusión. Fue siempre una promotora incansable de que tuviéramos espacios de encuentro, de que comentáramos, habláramos, pensáramos en relación con la interdisciplina, y me parece una muy afortunada coincidencia que arranquemos este seminario el día que es el homenaje a su persona, a su trayectoria y a lo que aportó a este centro, que sin duda es algo que quienes están incorporando valdrá la pena que conozcan, porque efectivamente este centro tiene una trayectoria, tiene distintas etapas, no tiene una historia lineal, han pasado muchas cosas desde que se fundó, y también por eso me gustó mucho la idea de recuperar nuestras genealogías, y ese es uno de los temas que intentaremos tener como de manera transversal a lo largo de las 4 sesiones. Fue todo un reto pensar qué podríamos trabajar en estas sesiones, porque bueno, pasaron distintos momentos, distintas invitaciones y distintos énfasis en los temas a tratar, de tal manera que bueno, pues me permití hacer la propuesta que les llegó a ustedes en el programa, poniendo énfasis en autoras que han tenido una enorme presencia tanto en el centro como en la universidad y en América Latina. No son autoras elegidas al azar o porque tengan una particular contribución al tema de la interdisciplina per se, sino porque desde mi punto de vista ejemplifican lo que han hecho muchísimas feministas latinoamericanas, que es poner la interdisciplina en práctica. Entonces hay una discusión importante en términos epistemológicos, en términos de generación de conceptos, de categorías, de aproximaciones teóricas y conceptuales, pero todas ellas están arraigando su pensamiento en los problemas inminentes que se tienen que abordar, que discutir y eventualmente resolver, que tienen que ver con la desigualdad estructural de las mujeres y con todas las condiciones de opresión en las que vivimos las mujeres en el mundo contemporáneo. Y en ese sentido, sus nociones de interdisciplina van muy de la mano de sus prácticas de investigación, de sus prácticas académicas y de sus prácticas teóricas.
Ay, necesito un maestro. Sí. Ah, para la grabación. Una de las muchas cosas que se han hecho en este centro son diplomados sobre género y feminismo. Y hace muchos años, cuando Roxana Bolio impartía una de las sesiones en nuestro diplomado que le ofrecieron este micrófono, estaba muy feliz porque decía que iba a aparecer Madonna. Entonces, si me lo pone, no voy a aparecer Madonna, pero va a ser más útil. Bueno, como decía, esto también forma parte de nuestras genealogías. ¿Qué es lo que hacemos en relación con el conocimiento, con la generación conceptual, etcétera? Entonces, bueno, voy a hacer algunas consideraciones introductorias para poder como colocar la revisión de lo que nos proponen las 5 autoras que he traído a la mesa para compartir con ustedes desde dónde las estoy pensando. Por supuesto que considero que necesitamos partir de esta consideración básica de que no hay una definición unívoca de feminismo, sin embargo, sí hay un referente claro, en el sentido de decir que el feminismo es una postura política, teórica, filosófica y, por supuesto, activista, que enfoca todo su análisis y su interés en analizar las condiciones de desigualdad estructural que se manifiestan en opresión, discriminación, exclusión o inclusión desfavorable de las mujeres en entornos que han estado marcados por dominación masculina en cualquiera de sus denominaciones conceptuales. Ahora, se han desarrollado un conjunto de posturas que parten de condiciones específicas de grupos particulares de mujeres y que enfrentan también problemáticas concretas, y a partir de ahí es que se ha pluralizado el término para hablar de feminismos. Y feminismos abarca tanto posturas teóricas como posturas políticas. A veces van de la mano unas y otras, a veces unas desarrollan mucho más el énfasis teórico o mucho más el énfasis político, y son posiciones, propuestas totalmente contextuales. En el sentido, insisto, en que son formuladas por mujeres, por sujetos generizados en su particularidad, pero también en contextos socioculturales e históricos concretos, específicos. No en vano tenemos la eclosión de los feminismos en el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos recorrido del siglo XXI, porque justo son los periodos en que hay una fractura o se viven las consecuencias de las fracturas que ya se venían gestando a lo largo de todo el siglo XX y que se condensan en este periodo. No sé si la mayor parte, pero varias de las personas aquí presentes, escuchamos la primera parte de este seminario que impartió José Gandarilla, quien fue haciendo un desgrane de todas las condiciones históricas en las que se colocó la discusión sobre la interdisciplina a partir de Pablo González Casanova y de otros autores, y vale la pena decir que esas condiciones están también vinculadas de una u otra manera con la consolidación del feminismo académico y con la, apertura a la conformación de la epistemología feminista como una línea específica de pensamiento y de trabajo filosófico de las feministas. Va de la mano, por supuesto, del surgimiento de las epistemologías críticas, forma parte de este conjunto de posturas críticas a la epistemología positivista y neopositivista, a la ciencia al uso, a la ciencia convencional, y desarrolla de manera muy aguda la crítica al carácter androcéntrico de la ciencia, sin dejar de lado también la crítica a todas las otras condiciones de dominación que se sintetizan en la ciencia y de las cuales se trata de hacer abstracción a través de la idea de neutralidad o de objetividad, cuando en realidad están haciendo ejercicios
filosóficos, teóricos y también prácticos, experimentales, a partir de la particularidad de los sujetos y de los objetos, no con una perspectiva neutra y abstracta de los mismos. Entonces podemos decir que la epistemología feminista desarrolla esta línea específica de crítica a la epistemología al uso y va a poner énfasis en sus primeros momentos, insisto, en la crítica al androcentrismo, pero también en la crítica al sexismo. Y a veces parecen ser sinónimos o se tratan en la literatura no especializada como sinónimos androcentrismo y sexismo, cuando en realidad se refieren a énfasis muy particulares, ¿no? La crítica al androcentrismo para poder develar las múltiples formas en que la construcción de género asociada con lo masculino permea todo el quehacer científico, y el sexismo para delatar, develar los sesgos, las orientaciones, las preferencias incluso epistemológicas que se hacen hacia un sujeto o hacia un objeto cuando este objeto está generizado, cuando se le concibe en clave de género y se le trata en clave de género. A eso se refieren algunos de los ejemplos que pone Diana Mafía en sus artículos para mostrarnos cómo hasta aquello que aparece completamente objetual puede estar sintetizando eso que ella llama la ideología o la cultura de género, que tiene que ver con otra discusión. Pero también desde el inicio de la discusión conceptual y epistemológica de las distintas feministas que se ocupan de develar qué es lo que sucede con la ciencia, hay una certeza, y la certeza es que a pesar de que los temas, los problemas de investigación se aborden con una perspectiva disciplinaria, la comprensión de esos fenómenos requiere en cierta medida de una aproximación interdisciplinaria. Yo me atrevería a decir que la epistemología feminista es intrínsecamente interdisciplinaria, aun cuando los desarrollos se puedan estar colocando en disciplinas específicas. E insisto, todas las autoras que vamos a ver llevan a la práctica este ejercicio de recuperar aproximaciones, interpretaciones, elaboraciones que proceden de muy distintas disciplinas para poder concentrar la atención y la explicación en alguna dimensión de aquello que resulta fundamental. Los sujetos, las relaciones, las prácticas, los contextos, en fin, aquello que van a estar interpelando. Y es en ese sentido que lo que podríamos llamar una perspectiva latinoamericana o un abordaje latinoamericano de la epistemología feminista va a poner muchísimo énfasis en dos dimensiones. La primera, en que no es posible desligar teoría y práctica y que va a haber una constante reflexión en términos de cómo la elaboración conceptual va de la mano de lo que sucede en los procesos sociales y en algunas teorías o en algunas corrientes de las necesidades que ciertos movimientos sociales exhiben en relación con conceptos y categorías para apuntalar sus propios procesos, o por otro lado, cómo estos movimientos, estos actores sociales generan conceptos y el ejercicio académico es como acompañar esa generación de conceptos. Entonces, insisto, teoría y práctica van constantemente de la mano y al mismo tiempo este abordaje interdisciplinario que incluye no solamente las perspectivas, como insisto, por disciplina, sino también porque hay distintos campos que entran en juego en la determinación de lo que se va a analizar y en el abordaje de lo que se va a analizar. Entre las feministas investigadoras latinoamericanas es muy recurrente el ejercicio de no ver solamente lo que sucede en el campo académico, sino también qué está sucediendo en el arte en relación con ese tema, o qué está sucediendo en otras formas de prácticas sociales en relación con ese tema.
Y eso le da concreción a algunas de las premisas que ya habían establecido las epistemólogas del mundo anglosajón, en el sentido de que el conocimiento feminista se genera en comunidad, se genera en comunidades epistémicas, y la apuesta de varias de ellas es a que estas comunidades epistémicas sean lo más heterogéneas y plurales, para, al tener el concurso de distintos puntos de vista en relación con un mismo observable, se pueda tener una aproximación cada vez más compleja, no completa, sino compleja a aquello que se trata de dilucidar. Entonces, nuestras pensadoras, las académicas que vamos a ver, están transitando constantemente entre este mundo de lo académico y otros mundos, entre las dimensiones de la academia institucional con la investigación formal financiada con proyectos y entregables, y esos otros mundos en los cuales, o esas otras instancias en las cuales hay resonancia y de las cuales también se traen elementos a la reflexión en el mundo académico. En ese sentido, yo propongo pensar que esta interdisciplina cruza estos diferentes planos, el de la teoría y la práctica, el de las distintas disciplinas, pero también el de los distintos campos, algunos académicos y otros no, que se hacen confluir en la explicación de los fenómenos. Y esto tiene todo que ver con una aproximación a la noción de genealogía feminista. Las pensadoras, las autoras de los años 60, de los años 70, dentro de las distintas líneas de trabajo de este desmontaje del carácter androcéntrico de la ciencia, van a poner énfasis en el hecho de que, a diferencia de lo que sucede con la ciencia androcéntrica, los ejercicios que están emprendiendo las feministas en ese momento no cuentan con un background. No hay estas líneas casi de linajes, ¿no?, en donde se puede dilucidar qué autor fue alumno de quién y quién se casó, y si Marcel Mauss se casó con la hija de Emile Durkheim y qué pasó con todas esas cosas. Lo que detectan las autoras es que en muy buena medida lo que es un ejercicio innovador dentro de la ciencia es establecer las genealogías de conocimiento de las mujeres, distinguiendo las genealogías femeninas y las genealogías feministas como un ejercicio analítico importante, no para disociar y como para establecer tú eres de este lado y tú eres de este, sino para ver cómo ciertas formas de conocer de las mujeres han trasminado al campo científico y es posible identificarlas e incorporarlas a una nueva narrativa de lo que es la ciencia, ahora desde el punto de vista de las mujeres. Y particularmente se va a ir decantando esta diferenciación para establecer lo que sería la narrativa feminista de la ciencia, pues poniendo sobre la mesa, bueno, en realidad sobre el papel y en la computadora, lo que aportaron mujeres que no son reconocidas como científicas, sino son las propias feministas las que les dan ese estatuto. Y eso también es un ejercicio transgresor dentro de las narrativas científicas, porque lo que se devela es algo que trabaja muy bien Angélica, la inducción de la ignorancia en el campo científico. ¿Cuál es el resultado de no develar a las mujeres, de no colocarlas como autoras, como generadoras de conocimiento, bajo una apariencia de neutralidad o bajo un lenguaje siempre masculino, como si el masculino fuera neutro y como si el masculino sintetizara toda la experiencia de la ciencia? Hay ejercicios fantásticos en esta arqueología de la historia de la ciencia que va encontrando cada vez más a las mujeres que no han estado develadas y que permiten hoy en día, bueno, pues que sepamos más allá de Madame Curie, ¿no?, y esas cosas. Pero ¿qué es lo que se va trabajando en este ejercicio de
develar las genealogías. Bueno, sí, me atrevía a compartirles un artículo que es una versión reducida de un texto más extenso, en el que hablo de que las genealogías feministas son necesariamente impuras. Impuras en el sentido de que no recogen solamente a aquellas autoras que se han desempeñado en el campo disciplinar o en el campo, en la línea temática, sino que recogen una pluralidad de referentes. Y hay una idea de que la genealogía feminista no es lineal. Las genealogías feministas no necesariamente hablan de generaciones sucesivas. Puede haber saltos, puede haber silencios, puede haber omisiones voluntarias en la identificación de quienes conforman esa genealogía, y por eso son genealogías, digámoslo así, no canónicas, sino genealogías siempre en elaboración. Y sobre todo lo que se devela en estos ejercicios son núcleos de relaciones en los cuales a veces el referente es la maestra, la mentora, ¿no? Pero muchas otras veces los referentes son las contemporáneas, aquellas otras colegas, compañeras que en un plano, digamos, en el genograma horizontal, forman parte de un momento de elaboración, ¿no? Y por eso se pone mucha más atención, y eso sí se los puedo decir con conocimiento de causa, porque algo de lo que hemos investigado y de lo que yo he preguntado en las entrevistas a mis colegas es cómo construyen sus genealogías, y el primer referente son estos núcleos de relaciones, ¿sí? Y eso es muy interesante porque, insisto, rompen con la idea de linajes que está muy presente en las genealogías masculinas o androcéntricas de conocimiento, ¿no? Y por otra parte también es muy evidente cómo estas genealogías se sustentan y a la vez generan redes de colegas, redes de conocimiento, redes de lectura de textos y redes que son internacionales, transnacionales, globales o muy locales, o muy en los espacios comunitarios, muy centradas en las necesidades de los espacios en los cuales es necesario traer a la luz, a la vista, estas genealogías. Y aquí tenemos distintas denominaciones para estos procesos de reconocimiento de las otras, de quienes me antecedieron, de quienes me acompañan y de quienes me suceden, lo cual también es interesante, pero finalmente estamos hablando de que las genealogías se establecen a través de experiencias de colaboración, y que pueden ser reales o pueden ser imaginarias también, ¿no? O sea, yo reconozco en mi genealogía a Rosario Castellanos, ok, muy bien, nunca en mi vida vi a Rosario Castellanos, pero son referencias afectivas que están también permeando estos reconocimientos, y se colabora a través de. Pero lo fundamental es quizás esta pauta que muchas autoras han puesto sobre la mesa, y es que si algún sentido tiene establecer las genealogías feministas de conocimiento es preservar la memoria. Y en ese sentido, Rosa Cobo, por ejemplo, era muy insistente en decir, si no escribimos nosotras nuestra propia historia, nadie lo va a hacer por nosotras. Y eso tiene todo que ver con que buena parte de todos estos procesos están vivos, no están asentados, no son canónicos, sino que están hablando de un movimiento constante y también de lo que Alejandra Restrepo llama una estrategia política. Es decir, presentar ante las comunidades académicas y científicas el hecho de que no somos excepcionales, sino que formamos parte de un andamiaje mucho más amplio y a veces más profundo de lo que pareciera. Hay muchas discusiones en relación con la excepcionalidad, el carácter pionero o precursor, ¿no? Cada una es pionera siempre, pero también
dice Alex Restrepo, es una herramienta, un recurso que permite establecer vínculos entre las feministas académicas, las feministas institucionales y las feministas activistas, porque puede ser que tengamos algunos puntos en común que no reconocemos a simple vista, pero que cuando los reconocemos potencian las acciones en cada uno de los campos en los que nos movemos. Y también me gusta mucho la idea de Teresa de Lauretis de que las genealogías feministas, siempre en construcción, van recogiendo los rastros de un recorrido. Y esos recorridos son múltiples y esos rastros son múltiples, pero a final de cuentas van demarcando un devenir. Y en ese devenir siempre hay una invitación a ir hacia atrás, no solamente pensar en términos de que el aquí ya resolvió lo que sucedió antes, sino ver qué cosas dijeron las precursoras que todavía no están resueltas. En dónde se necesita trabajar más, investigar más, insistir más, porque hay un cúmulo de deudas históricas que son también deudas de conocimiento y deudas científicas que no se ha saldado. Y entonces esta pretensión de las genealogías no es asentar las líneas, sino más bien tener las referencias para volver hacia ellas. Y en ese sentido también es un devenir de estar revisando las contemporáneas, las muy novedosas, y qué relación tienen con quienes nos han antecedido. Dicho eso, para quienes no la conocen, les presento a Diana Mafía, que es una excelente filósofa argentina, muy colega de Norma, que también ha estado en este centro en distintas ocasiones, y por eso me pareció importante empezar con ella, porque sienta las bases de la discusión, pero por otro lado también porque ella es una de las filósofas políticas que ha transitado constantemente de la academia a la política. Ha tenido una aportación fundamental para sentar las bases de la epistemología feminista latinoamericana, de la mano de participar en las movilizaciones feministas y de la mano de desempeñar cargos políticos en su país que le han permitido impulsar medidas, transformaciones. Bueno, lo último, como podrán ver por el pañuelito, es que fue una activista en los procesos de despenalización del aborto en Argentina. Y bueno, ella también forma parte de la Red Iberoamericana de Género, Ciencia y Tecnología, que es quizás esa instancia que ha impulsado de manera muy decidida en nuestros países esta investigación sobre la impronta del género en la ciencia, la impronta del género en la generación de conocimiento y en las prácticas científicas. Entonces, bueno, ella tiene muchos reconocimientos, muchos premios, 2 doctorados honoris causa, y eso siempre hay que decirlo, porque se tiende a disminuir los logros de las académicas feministas y se tiende a no decir que han tenido premios, que han tenido reconocimientos, como una forma simbólica de decir no están en el mismo lugar que otras o que otros. Y bueno, pues una invitación es a que no hagamos eso. Para entrar ya de lleno a pues lo que sería esta primera aproximación de lo que nos propone Diana Mafía, y es cómo vincular desde la epistemología feminista las elaboraciones académicas y los posicionamientos políticos. Y esto parte de sus consideraciones en relación con qué es la ciencia, pero no solamente con qué es la ciencia, sino para qué sirve la ciencia. ¿Cuál es la utilidad de la ciencia más allá de generar conocimiento que en sí mismo ya es potentísimo, no es algo menor ni mucho menos? Generar conocimiento es fundamental, pero lo que, disculpe, yo nunca me voy con los puntos, voy a hablar como me salga. Lo que es fundamental
para toda la elaboración y la práctica de Diana Mafía es considerar que la ciencia es un derecho, y específicamente que es un derecho ciudadano, y por lo tanto está totalmente vinculada con la democracia. Esta articulación, desde mi punto de vista, es muy potente porque nos permite establecer los puentes para romper con esta tendencia también androcéntrica a separar ciencia y sociedad, teoría y práctica, academia y lo que está fuera de la academia. Bueno, a lo mejor porque vemos algunas necias que nos queremos mover un poquito del lugar, pero bueno. Diana Mafía coloca con toda claridad el hecho de que la epistemología feminista abreva de la epistemología crítica y por lo tanto abreva de la teoría crítica. Hace, por supuesto, todo un desmontaje de otras corrientes teóricas, de otras posiciones, y afirma que es la teoría crítica la que abrió las posibilidades de pensar la ciencia mucho más, con claves mucho más, digamos que adecuadas al momento que se estaba viviendo en el mundo, y particularmente en el mundo académico, en especial a partir de la década de los 70, y lo que nos ofrece es un ejercicio muy documentado y muy fino de cómo llevar a la práctica lo que se dice en la teoría de la epistemología feminista, que es la crítica a los binarismos. La crítica a los binarismos viene de todo este desmontaje de la ciencia positivista y de la ciencia al uso, que plantea que el pensamiento occidental se rige permanentemente por la identificación de dicotomías, por este proceso en el cual un concepto solamente se refiere necesariamente a otro, y que la estructuración del pensamiento, eso lo dijo Lévi-Strauss, es dual, ¿no? Y que los seres humanos tendemos a categorizar y a clasificar siempre por diadas, por pares, por opuestos binarios. Lo que se está discutiendo en la década de los 70 es precisamente los límites de esta forma de aproximarse al pensamiento, para abonar mucho más a la idea del pensamiento complejo, que no ve las dualidades, los binarismos, sino más bien las interrelaciones. Y en esas interrelaciones son mucho más que dos las categorías que están entrando constantemente en diálogo, controversia, tensión, contradicción, en fin, ¿no? En ese sentido, la apuesta inicial de Diana Mafía es ver varias cosas. Una, que el género está presente constantemente en las elaboraciones científicas, porque la ciencia responde a la cultura de la época, responde a la cultura de la sociedad en la cual se desarrolla. Y si la cultura es androcéntrica, la ciencia no podría ser de otra manera. No es que vayan una por un lado y la otra con su propia lógica, sino que está impregnada de los valores, la ideología y la cultura de la ciencia que la prohija, y en ese sentido la cultura de género androcéntrica orienta lo que es la ciencia. Y para poder hacer una crítica a la ciencia se tiene que ir de la mano de la crítica a esa cultura, esa ideología de género, a esas construcciones de género en su manifestación dentro del campo científico. Y una vía para hacerlo es justamente identificando los binarismos que condensan esas culturas de género, que condensan esas construcciones de género, desmontarlos y al mismo tiempo ver cómo esos binarismos están también siendo un reflejo de la jerarquización. Así como hay jerarquías en la sociedad, hay ese traslado del pensamiento jerárquico al pensamiento científico, y por lo tanto los binarismos son como ese recurso metodológico
que permite hacer el desmontaje epistemológico. No es nada más como identificar a partir de qué, sino cómo se pueden detonar procedimientos de desmontaje, de deconstrucción, a partir de identificar los binarismos. Pero todavía más, nos propone identificar los binarismos a través de las metáforas que están presentes permanentemente en las narrativas científicas y ver cómo esas metáforas también están, digamos que, documentadas, cargadas de significación por sus referentes en lo social y en lo cultural, y para ella, por supuesto, en lo filosófico. A partir de los binarismos, de las metáforas, se puede llevar a cabo también esa otra parte indispensable de la crítica epistemológica feminista, que es poner en entredicho las grandes verdades del método científico, ¿no? Y entonces, bueno, retomar las ideas de objetividad, de verdad, de neutralidad valorativa, y someterlas al microscopio para ver si efectivamente se están haciendo ejercicios rigurosos de acuerdo con el método, o lo que hay es un conjunto de sesgos y orientaciones de género que están impregnando las prácticas científicas, los discursos científicos y la elaboración misma de teoría. Por supuesto que Diana Maffia no es la única que está haciendo este ejercicio, pero ella me parece que sistematiza de muy buena manera cómo lo que emerge en distintos lugares, en distintos espacios de la discusión, en el mundo anglosajón, pero también en el mundo hispano y en el mundo latinoamericano, es la certeza de que la objetividad es relativa y que se le tendría que caracterizar como tal. Y en ese proceso de identificar en relación con qué algo es objetivo y por lo tanto algo es verdadero, se puede hacer, diría Donna Haraway, una verdad o una objetividad mucho mejor documentada, o lo que Sandra Harding llamó la objetividad fuerte. Pero eso implica identificar los sesgos y los prejuicios de género y ver cómo se pueden desmontar esos sesgos y esos prejuicios de género. Y el mayor prejuicio es que no hay subjetividad en la ciencia. Ese es como un prejuicio fundacional del método, ¿no? Que tú te despojas de todo lo que eres para hacer investigación, y eso es una primera garantía de objetividad, cuando, bueno, pues en realidad lo que todas las filósofas feministas están diciendo es que la ciencia es un producto humano, y en tanto que producto humano siempre está impregnada de la subjetividad de quienes generan ese producto. Por lo tanto, no se trata de eliminar la subjetividad, sino de reconocerla y de reconocer la presencia de eso que es subjetivo en lo que se conoce y en cómo se conoce. En todos estos procedimientos, aquí le falta un acento, disculpen, no sé por qué mi programa me quiere poner todo en inglés, entonces me la tengo que pasar corrigiendo y no lo puedo cambiar. Lo que encuentra también es que si hay jerarquía en la ciencia, si la ciencia está asentada en la sociedad que la requiere, la sociedad que sienta las bases para el desarrollo científico, no solamente hay jerarquía, sino que los mismos mecanismos de exclusión y de inclusión que se generan en lo social se expresan en el campo científico. Y eso, los mecanismos de exclusión y de inclusión, tienen que ver con algo que también está sobre la mesa de discusión, y es el carácter político de la ciencia. ¿Qué dimensiones, qué variables, qué observables se toman en cuenta y cuáles se naturalizan? ¿A cuáles no se les reconoce potencial epistémico o cuáles mejor ni vemos? Porque también hay un proceso de decisión en la práctica científica. Y para ella es muy claro ver cómo las metáforas
de la narrativa científica van consolidando este proceso de exclusión de las mujeres o de inclusión generalizada de las mujeres en los discursos científicos, en las teorías, en todo lo que tiene que ver con el reporte de lo científico, y por eso ella apuesta por hacer una sinergia entre feminismo, epistemología y ciencia, reconociendo al conocimiento como producto social, reconociendo que en los procesos de generación de conocimiento hay relaciones de poder, hay mecanismos de poder y hay intereses vinculados con el poder, y también reconociendo que la ciencia, y lo voy a decir un poquito más adelante, requiere una vocación de multiplicidad, y eso lo veré un poquito más adelante. Algo que me gusta muchísimo de la obra de Diana Maffia es que ella expresa que en esta posibilidad de reconocer el lugar de la subjetividad en la generación de conocimiento, es indispensable ver que esto rompe la dicotomía cuerpo-mente, verdad-no verdad, razón, emoción, etc., para plantear que es posible ver a la ciencia y al conocimiento como amor y como poder. Y la noción de amor es muy importante para las feministas en sus distintas posturas, en sus distintas aproximaciones teóricas y políticas, porque se trata de ver al amor como afidamiento, al amor como la capacidad de sentir junto con, no solamente la capacidad de sentir hacia. Y en ese sentido, la ciencia implica la posibilidad de desarrollar relaciones amorosas en relación con el conocimiento, y eso es una ruptura. El conocimiento no va a ser solamente el ejercicio frío de la razón, esto que solamente proviene del cerebro y de la mente, sino que tiene mucho que ver con cuáles son las emociones que se desatan en quien conoce, pero en el campo de las ciencias sociales también en quienes conocen, y cómo esas emociones y los sentimientos van permeando los ejercicios científicos y cómo tú puedes desarrollar una investigación impregnada de amor investigando plantas, ¿no? Como está el ejemplo en el artículo. Pero también reconocer que el conocimiento es poder, no en el sentido Foucaultiano, porque ella de alguna manera hace una distancia con Foucault, sino que reconocer que el conocimiento puede tener una íntima relación con la acción, y por lo tanto ella plantea que si bien en los discursos tradicionales se ve el pensamiento y la acción como parte de una dicotomía, también es importante ver que esto se amalgama a través del lenguaje. Entonces no estamos hablando de un planteamiento solamente binario, sino de un pensamiento que incluye muchas más dimensiones. Por ello, las narrativas científicas van a ser tan importantes, no solamente para analizarlas, sino para revisar cómo hacemos nuestras propias narrativas en relación con lo que conocemos, ¿sí? Y bueno, ya no abundaré en esto que tiene que ver con la crítica a los modelos culturales de género, porque espero que lo hayan leído en los artículos. Si bien ella no habla directamente de interdisciplina, sino que más bien apela a la transdisciplina, me parece importante como identificar algunos gestos en la obra de Diana Maffia que nos permiten repensar o reflexionar en relación con la interdisciplina. Me permití transcribir esta cita de ella en relación con la ciencia para enfatizar varias de las cosas que ya mencioné. Por una parte, que hablar de una perspectiva feminista implica hablar de una reinterpretación
ahora a la luz del género, pero también, diría yo, de las elaboraciones feministas de otro orden, no solamente del género, aunque el género es muy potente, hablar de la utilidad de la ciencia en términos de que sea un aporte para la emancipación de las mujeres, hablar de que se hace en comunidad, que hay una influencia de otras variables sociales y reconocer que en el ejercicio de la ciencia intervienen intereses. Y eso me parece que va muy de la mano del pensamiento crítico, pero lo que más me interesa destacar es que, siguiendo esta premisa que mencionaba hace un momento, para ella no se trata solamente de ver si las mujeres están o no están en la ciencia, o están o no están en el conocimiento, o se reconoce o no sus contribuciones. Se trata sobre todo de que las mujeres puedan acceder plenamente, en plenitud de derechos, a la ciencia, sean reconocidas en la ciencia desde la perspectiva de que si la ciencia es un derecho, el acceso y el reconocimiento de las mujeres a la ciencia es una práctica democrática. Y eso a veces se nos escapa un poco y pensamos que es como una práctica compensatoria. Como no han estado, ahora las colocamos. Pues no, resulta que no. Resulta que desde la perspectiva de nuestra autora, colocar a las mujeres en el campo de la ciencia implica lo que diríamos hoy en día hacer justicia epistémica, en el sentido más pleno del término, y avanzar en el camino de democratizar el campo científico. Por eso ella dice que en última instancia, si tuviéramos un objetivo, o yo así lo leo, es que las mujeres tengamos la posibilidad de elegir a la ciencia y al conocimiento como proyecto de vida. Y eso también es una idea muy fuerte, porque hasta apenas en lo que llevamos del siglo XXI se empieza a potenciar esta idea, no de la presencia de las mujeres en la ciencia como excepción, sino la presencia de las mujeres en la ciencia como un derecho, y como un derecho que está íntimamente vinculado con la capacidad individual de decidir y con la capacidad social de llevar a la práctica aquello que decide. Aquello que estuvo negado históricamente, que fue que las mujeres desarrollaran actividades científicas, se plantea aquí como parte de un proyecto de vida. Y ojalá quede como asentada esa idea con la cual Diana Maffia va viendo que la filosofía con la cual ella se está moviendo es una filosofía política abocada a la vida, abocada a la ciencia, abocada a la sociedad, además de desarrollar pautas dentro de su propia disciplina. Y en ese sentido, esto de que tengamos reloj aquí me hace sentir como en la escuelita, la verdad. Nada más estoy esperando que suene el timbre para salir. Bueno, sí, ya vi. En ese sentido, quisiera retomar esta propuesta que hace Diana Maffia de pensar a la ciencia como algo que permita la multiplicidad. Y esta idea de multiplicidad me parece que es la que nos abre la puerta a pensar la interdisciplina, para verla no solamente como un concurso de puntos de vista disciplinarios, sino también como un ámbito en el que se reconoce la multiplicidad de formas, en la acepción más amplia del término, ¿no? La ciencia también como un ámbito en donde, bueno, ella dice supervivencia productiva, que es una expresión que habría que revisar con cuidado, pero bueno, finalmente a lo que apela es a que en las ciencias pueden convivir diversas concepciones del mundo. Y esto también rompe el etnocentrismo científico, el estatocentrismo científico, para ver que puede tener también
vasos comunicantes con otras comunidades de conocimiento. Y si lo vieron en alguno de los artículos, ella apela por una historia de la ciencia que no sea internalista, es decir, que no se autofagocite viendo solamente qué ha pasado al interior de la ciencia o de las disciplinas, sino hacer una historia externalista en donde se pueda ver cuáles han sido las múltiples influencias, pero también las múltiples tensiones con otras formas de generar conocimiento, con otras institucionalidades, con otros sujetos o actores que generan conocimiento. Y por eso dice que hacer una historia de la ciencia externalista es necesariamente una tarea transdisciplinaria. No se puede hacer solamente desde el punto de vista de la historia o solamente desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, sino que requiere mucho más que eso y por supuesto es una tarea compleja. Otra pista que me parece que podemos encontrar en los textos de Diana Maffia para pensar la interdisciplina es el análisis del lenguaje de la ciencia, porque desde la misma emisión, digamos, de la pronunciación del enunciado, pues ya estamos viendo que necesitamos conocer las disciplinas, pero también herramientas lingüísticas para poder hacer esa interpretación del lenguaje, del discurso, de las metáforas. Y cuando introducimos la perspectiva de género al lenguaje, al análisis del lenguaje y de las prácticas científicas, necesariamente estamos introduciendo un ejercicio interdisciplinario, porque la perspectiva de género no responde a un marco disciplinario. Desde el inicio es el resultado de un ejercicio multisituado, multívoco, polífono, en relación con qué significa el género y cómo está presente de manera constante en la vida social. Por supuesto que también esta invitación que nos hace a reconfigurar las nociones básicas de objetividad, verdad y neutralidad valorativa abre la puerta al análisis interdisciplinario, porque entonces podemos ver cómo se han hecho estos ejercicios desde distintas posiciones, pero algo muy importante que recupero también de los textos de Diana Maffia es el lugar que le da a la experiencia individual, pero también a la experiencia social como punto de referencia a través del cual podríamos también hacer ejercicios interdisciplinarios. Porque la experiencia aquí es una categoría filosófica, una categoría que revela o que se refiere a cuáles han sido los procesos que han vivido sujetos y comunidades en el proceso de generar conocimiento, ¿sí? Y ahí, bueno, llevar de la filosofía a la epistemología el valor de la ciencia, de la experiencia, perdón, pues ha sido una herramienta heurística muy acordada o muy, no diría consensuada, pero sí muy recurrente entre distintas posturas feministas. Y también encuentro en su aproximación a los procesos de generación de conocimiento como relacionales, como el resultado de múltiples interconexiones, una puerta de entrada a la discusión sobre cómo vamos haciendo interdisciplina, a partir de qué, en torno a qué entidades, a qué problemas, a qué, digamos, incluso unidades u objetos nos estamos refiriendo. Entonces, eso es lo que preparé para compartir con ustedes el día de hoy y sobre todo pensando en que conversemos. Oli. Pues para abrir boca y empezar a platicar, porque pues siempre escuchar a Patti es algo que deja cada vez aprendizajes nuevos, muy desconocidos, ¿no? Patti, lo cual que personalmente creo que el grupo completo te lo agradece, el
introducirnos de nuevo hacia la reflexión epistemológica feminista, y a quienes no están dentro de este ámbito, pues encontrar similitudes, ¿no?, con otras reflexiones que vienen desde otras disciplinas también, ¿no? Yo creo que eso por ahí va a ir un poco o sería interesante que por ahí fuera la discusión. A mí, pues particularmente, leer también a Diana Mafía, Claudia está aquí, pero también leer a Diana Mafía en esta discusión es muy interesante. Y en esta parte yo recuerdo que por ahí de los 70, que yo estudiaba licenciatura, discutíamos sobre la metáfora de la ciencia, ¿no? Pero había esta discusión sobre hay que ir en contra de las metáforas porque eso es del sentido común, ¿no? Y por lo tanto estás haciendo otra cosa que no es ciencia. Me acuerdo perfecto. Mi disciplina de origen, para quienes no lo saben, era la psicología, que se buscaba fuera ciencia natural, ¿no? En aquel tiempo, bueno, todavía en algunos casos. Entonces, encontrarme de nuevo con esta discusión de las metáforas, pero desde otro lado, sí, me pareció genial, ¿no? Entonces, este vínculo que hace Diana Mafía y yo sé que otras autoras también, de las metáforas, que también se vincula con la propuesta de una ciencia externalista, ¿no? Que en la medida en que tú eres capaz de aceptar que la ciencia no es literal, que nunca es literal, o sea, no es que sea lo literal contra lo metafórico, ¿no?, sino que la ciencia en realidad no es literal, sino que un ejercicio, como tú lo planteas, Pati, junto con Diana, es identificar las metáforas, ¿no?, dentro de lo que se supone que es literal. Y ahí encuentras un montón de sesgos, de exclusiones, sesgos sexistas y demás, ¿no? Entonces, la propuesta, como ser una ciencia que no se esté mirando el ombligo, ¿no?, sino una ciencia que sea capaz, pues, de vincularse con otras disciplinas, con otros campos de conocimiento, con la vida cotidiana, con subjetividades, que le hace una ciencia externalista, ¿no?, menos centrada en sí misma. Entonces, bueno, es muy interesante también, diría yo que también lo resalta, me parece que es Diana Mafía, porque leí los 3 textos, luego se me hacen bolas cuál fue el que estoy citando, pero a partir de lo que tú estás exponiendo, que la crítica feminista corriera paralelamente, ¿sí? Que bueno, yo como que conozco las dos historias, pero en este momento las estoy vinculando, que corren de manera paralela. Conocemos el análisis feminista de la crítica a la ciencia, supuestamente objetivo, la ciencia normal, pues sabemos que viene desde la filosofía o de la sociología de la ciencia, que también se construye a partir de los años 70, y también en ese tiempo es que se empieza a hacer la discusión desde el feminismo sin tocarse, ¿no? Y después como que empiezan a citarse respectivamente, como empezar a articularse, pero entiendo, o si no me corriges, Pati, si es de otra manera, como que empiezan corriendo de manera paralela, ¿no? Lo cual también me parece interesante, buscando estas articulaciones en la historia de las reflexiones de la crítica epistemológica, ya sea desde el feminismo o desde la filosofía no feminista y de la sociología de la ciencia, ¿no? Bueno, pues, para abrir boca, nada más. Podemos juntar unas intervenciones, si quieren la palabra para esa parte, entonces adelante. A ver, Aleida y Gisela, por favor. Sí, bueno, también agradecerte, Pato, por todo este recorrido. Yo tuve oportunidad de leer fundamentalmente en algún momento a Diana Mafía, pero ahora me concentré en tu texto. Y me gustó mucho esa recuperación que haces de por qué es importante las genealogías, por qué es importante esas recuperaciones, esas estrategias, esos rastros. Y hay una parte que me jaló, me hizo mucho clic con lo que ahora pasa con las activistas, con las que somos también activistas, pero las más jóvenes, ¿no? Las que dicen, hay que romper un poco con la genealogía, pero hay que romper, lo entiendo, y también lo recuperas muy bien tú ahí, por el tema de las jerarquizaciones, y en ese sentido me parece que también en este momento forma parte de una ruptura política también, o sea, de una estrategia política de las activistas más jóvenes. Sin embargo, eso que al final dices, porque es importante recuperar, porque es importante conocer, creo que en un momento determinado vamos a llegar a un punto en el que se haga conexión, o sea, se hagan reconocimientos mutuos, porque también identificar eso que están aportando las activistas feministas en este momento
pues también lo tienen que hacer las intelectuales feministas, las teóricas feministas, y hacer ese reconocimiento mutuo de qué están aportando cada una en su terreno. Entiendo que hay que identificar nuestras ancestras, los aportes de otras, no solo en el terreno teórico, epistemológico, sino en el terreno político, o en el terreno de, como lo mencionabas hace un momento, las feministas que recuperan a quienes tradicionalmente no se identifican como científicas o no es un aporte científico, pero que es un saber desde una perspectiva de las mujeres, aunque no sea feminista, digamos, desde esa perspectiva estricta feminista. Me gusta esta idea de cómo llegar a un punto en el que haya un reconocimiento mutuo, pero también le doy una importancia a esta ruptura que se hace, porque la ciencia tradicional todo el tiempo nos ha mostrado estas jerarquías, y esas también en la academia feminista también se reproducen. Entonces, hacer esos rompimientos sirven en un momento de coyuntura política histórica, y luego viene esa parte de reconfiguraciones y reconocimientos mutuos, porque el activismo feminista, sin entender la historia feminista, sin entender los aportes, también se queda sin historia, se queda sin antecedentes. Pero también de pronto esos cismas que se ha generado desde el movimiento feminista en estos momentos, pues tienen un valor epistémico incluso, ¿no? Entonces eso quisiera comentar. Bueno, muchas gracias. A ver, a mí me gustaría comentar muchas de las cosas que dice Mafia, a mí me resuenan con las discusiones de la historia de la ciencia. Es decir, que además actualmente me parece que va más allá de un discurso disciplinar. La verdad es que hablar de historia de la ciencia como tal, ya no, de las ciencias de hecho, ya no tiene mucho sentido, porque efectivamente yo más que interdisciplinaria, yo diría que es multidisciplinaria y se ha nutrido de discusiones de la antropología, de la sociología, de la filosofía, en fin, ya ha elaborado una serie de propuestas distintas que sirven para múltiples cosas, donde han discutido gran parte de lo que está proponiendo Mafia para las epistemologías feministas. Y han tratado de crear, no digo que lo hayan logrado, una historia, digamos, más simétrica y resaltando las asimetrías de poder y una serie de cuestiones que están, bueno, esto está en el centro de todo esto, ¿no? Y entonces, de pronto, me resuena mucho que utilice abonar a una historia de la ciencia externalista. Eso me genera mucho ruido, porque nuevamente dice que hay fronteras, y a mí eso me parece que hay que romperlas para precisamente poder transformar, porque si no, entonces uno acaba siempre respetando que hay algo profundamente estructural, diferente que tiene la ciencia, y yo creo que eso definitivamente no hay que considerarlo así, si no, no podemos como reelaborar realmente, ¿no? Y en ese sentido yo quería hacer un comentario que tiene que ver con el problema, y esto sí ya está muy centrado en la historia y en cómo se elaboran los archivos, ¿de acuerdo? Y cómo hay un problema esencial cuando tú vas y quieres hacer una historia de la ciencia, y no solo dónde están las mujeres, o sea, están estructuradas con una mentalidad de poder a su vez, que es muy complicado entonces leer lo que llama, hay una mujer que ha escrito, y como mujer me parece que ha podido ver otras cosas, de cómo leer el archivo para encontrar las ausencias. Y son esas ausencias, sí, no quería decir su nombre, pero sí, pero es como vamos tenemos que hasta rehacer los archivos. O sea, me parece que hay que replantear cosas desde más atrás para poder realmente crear nuevas narrativas. Porque si no, uno llega y te enfrentas a este tipo de cuestiones materiales y también epistemológicas muy estructuradas que no te permiten hacer lecturas distintas, ¿no? Nada más. ¿Puedo hacer? Sí. ¿Por qué no? Si quieres, corté una vez y luego juntamos otras. ¿Sí? Bueno, adelante.
¿No? ¿Quién va? Ah, No. bueno, a mí me encantó, Pati, siempre escuchar. Pero te la siguiente ronda. Sí, no, no sé. Siempre escuchar a Pati es maravilloso. Y la he escuchado muchas veces. Pero yo creo que hay dos puntos que a mí me gustaría como mencionar, que tiene que ver un poco con lo que decía Aleida de las genealogías feministas y cómo ha habido esta división o se está tratando de armar esa explicación de que las feministas académicas de las primeras generaciones son muy diferentes de las estudiantes activistas actuales. Y yo creo que en esta explicación que dio Patti se puede ver muy bien cómo las feministas actuales, las estudiantes jóvenes, tienen esta nueva manera de generar epistemología de manera comunitaria entre ellas. Y eso es muy importante. Así como nosotras, las de otras generaciones, tuvimos el chance de hacerlo en esos contextos, ellas lo tienen ahorita de una manera muy distinta a la que todas las personas que estamos aquí hemos considerado, porque no tenemos sus condiciones, no las conocemos, en general no se conoce quiénes son las estudiantes de ahorita en la universidad. Y eso es muy importante, porque si no sabemos qué están pensando, si no las escuchamos, pues no vamos a saber qué están generando hacia adelante. Y yo sí creo que esto que decían de hacer como un puente es importantísimo, porque las estudiantes y las jóvenes que están entrando ahorita a la universidad tienen otro contexto en el que ha permeado justamente el feminismo activista y académico. Entonces ellas tienen ahora otra manera de ver la vida, que tenemos que escuchar y dar voz para que sepamos por dónde se está moviendo ahora el conocimiento feminista, diría yo. Bueno, eso me parecía muy importante y que tiene que ver, por supuesto, con las genealogías feministas, no más que es en tiempo real. Ahora estamos viendo qué ha pasado con las chicas en los últimos años y eso es muy importante. Y generar estos puentes es básico, yo creo, porque en ellas ha permeado pues toda esa historia. Pero ¿cómo le hacemos para que lo que están haciendo ahorita permee hacia arriba y genere cambios, ¿no?, institucionales, en el conocimiento, en fin? Yo creo que eso es el reto y tiene que ver con esto que también Diana Mafia decía, de la diferencia entre lenguaje y escuchar. Yo creo que es esta dicotomía que también ella propone romper y que me parece súper importante porque por supuesto que es esencial el lenguaje y todo lo que significa simbolizar a través del lenguaje, pero también es muy importante escuchar para que de la subjetividad salga el asunto también, ¿no? Y podamos entender qué estamos sintiendo, qué está pasando, qué emociones estamos viviendo. Yo creo que eso es muy importante y que durante la pandemia además se generó un cúmulo que todavía no ha salido al 100%. Entonces yo creo que eso también es importante de considerar. En estas interrelaciones cada vez hay más entre las nuevas generaciones y las que ya pasamos tiempo a. Y el otro tema que me parece súper interesante, que también lo mencionó, ¿quién fue de las metáforas? Oli. Yo sí creo que se ha considerado por mucho tiempo, incluso Diana Mafia en uno de sus primeros textos, sí muestra cómo la metáfora ha sido muy dañina dentro de la ciencia, dentro de la transmisión del conocimiento, las metáforas de antaño, las metáforas androcéntricas. Estas, por ejemplo, que todavía existen muchas mentalidades, por ejemplo, en la metáfora de la célula, ¿no?, que se sexualiza, y entonces la célula es el núcleo, que es masculino, el citoplasma, que es femenino, y se van objetivizando con estos dos grandes rangos, y justo desde ese momento se consideraba que esa metáfora de la célula como lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo, era dañino para la ciencia. Y eso desde entonces lo decía Diana, y ahora lo que yo entiendo es que se modifica
esta concepción de metáfora, asumiéndola ya dentro de una epistemología feminista que permite ese intercambio, ¿no?, entre conceptos, entre lenguajes, y que es una manera también de representar el mundo diferente. Yo creo que ese tema habría que discutirlo mucho más, está muy interesante. A ver, yo lo que voy a decir, Pati, está dicho desde los abuelitas, desde la historia de la botánica y las expediciones, etc. Así que con esos ojos estuve leyendo ayer. Y de repente sentía que con unas cosas, por supuesto, coincido con Mafía, pero en otras me daba la sensación que no incorporaba, sobre todo, posiciones recientes de la gente que hace historia de la ciencia, que se dedica a la ciencia dura, ¿no?, o la gente que hacemos historia de la ciencia. Porque yo creo que hay muchos de los elementos que ella señala que por otro camino o de la mano desde una epistemología feminista o desde la incorporación de una perspectiva de género, la historia de la ciencia, las personas que hacemos historia de la ciencia hemos llegado, ¿no? Entonces esa parte a mí me gustaría, digamos, creo que es necesario incorporarla porque parecería que nos encontramos en el punto cero y desde mi opinión ha habido avances importantes. Menciono un caso, ¿no? Yo creo que en los estudios de las expediciones, ¿no?, de los 70, 80, pues a duras penas se mencionaba el informante, que era quien contribuía de manera contundente para el hallazgo, ya fuese de una mina, de una ruta, etc., ¿no? Eso fue en los 70, 80. Hoy en día ya no se les llama informantes, ¿no?, sino ya son copartícipes, aunque están insertos dentro de relaciones, por supuesto, de dominación, coloniales, etcétera, pero se ha ido avanzando. Y no solo eso, hoy en día podemos hablar que ya se han incorporado, a pesar de las dificultades materiales que nos implica el archivo, se han incorporado mujeres que de una u otra manera han participado activamente en la ciencia. Entonces, yo solamente diría como un matiz, o no sé si sea solo un matiz, sino también un reconocimiento de esto que corre de manera paralela al trabajo declarado, abierto de las feministas, que se vienen haciendo desde otros campos y en particular desde la historia de la ciencia. Pero eso es porque hubo historiadoras feministas. Algunas, claro, está Schellinger, por supuesto, y la menciona a lo largo, pero por ejemplo, es bien interesante cómo fue desapareciendo la figura del informante, y no necesariamente por historiadoras o historiadores feministas, sino el propio proceso de trabajo fue llevando un reconocimiento, de decir, estos señores no eran, o estas señoras no eran informantes, eran copartícipes, ¿no? Bueno, regresamos a palabra. Tengo anotadas todavía en lista a Aide, a mí, a Leo y a Pati. Pero primero que... ¿Me dan? Bueno, si quieren debatir, yo nada más quisiera decir algo rápido, ¿sí? Y continuamos, porque si no se me van a ir las cosas. Ya saben ustedes, ya me conocen. Eso puede suceder con muchísima facilidad. Sí, es bien importante como colocar los momentos en que está escribiendo Diana Mafía y desde dónde está escribiendo. Me parece que eso es central. Pero sí considero que muchas de estas consideraciones tienen que ver con un movimiento muy generalizado de crítica a la epistemología al uso y de crítica a la ciencia convencional, que sin duda se fueron haciendo desde distintas posturas, pero yo estoy convencida de que no es porque quienes hacían ciencia de repente se dieron cuenta de que estaban en el error, sino porque se incorporaron a los campos universitarios y científicos grupos de población que habían estado históricamente excluidos. Y pensando en la idea del informante, por ejemplo, en antropología, la gran crisis de las décadas de los 60, de los 70, tuvo muchísimo que ver con la ruptura del colonialismo y con la emergencia de nuevos sujetos, de nuevas realidades, y también todo lo que estamos viendo tiene que ver con la incursión, insisto, en las universidades
de personas indígenas, personas de los sectores más desfavorecidos, personas afrodescendientes, personas de la diversidad sexual que se podían presentar finalmente como tales en un escenario absolutamente androcéntrico y patriarcal. En ese sentido me parece que sí ha habido grandes críticas, muchas propuestas de modificación, muchas innovaciones, pero que vienen desde los propios sujetos que se van incorporando a los campos y a los haceres. Y en ese sentido me parece que estas influencias, ahí sí voy a decir pioneras, pues son como un faro, ¿no? Para ver qué es lo que estaban viendo y a partir de ahí qué otras cosas se han venido desarrollando porque detonaron procesos, ¿no? Porque detonaron reflexión, porque detonaron formas de pensar, de abordar las cosas. Y por eso me parece fundamental la temporalidad, un poco en relación con lo que menciona Aleida. Un momento. Porque no solamente estamos hablando de temporalidad y contexto en estas contribuciones, sino también en reconfiguraciones y otras formas de conceptualizar. Algo que me parece muy interesante de las feministas latinoamericanas, tanto las más consolidadas como las más jóvenes, es la crítica a la idea de olas en el feminismo, ¿no? Y pensar más en términos de otras configuraciones, otros movimientos que se dan al interior de los propios feminismos que no responden a este esquema anglosajón y que dicen, ¿cuál tercera ola, cuál cuarta ola? Eso no tiene sentido en nuestros contextos, cuando en realidad tendríamos que pensar desde otros lugares, y por eso esta crítica que hacen a las genealogías jerarquizadas me parece súper interesante, porque si no se está reproduciendo los esquemas que queremos cambiar, pensémoslo de otra manera. Y en ese sentido sí creo que estamos en un momento fascinante de cambios, de transformación, y como siempre me traiciona la antropología, pienso que tenemos esta enorme ventaja de ser protagonistas y al mismo tiempo y testigos también de estos cambios, que son cambios profundos, que no sabemos todavía muy bien hacia dónde van a ir, porque son cambios absolutamente contradictorios, históricamente, socialmente, culturalmente, ¿no? Entonces, por una parte tenemos luces maravillosas, diría Norma, y por otra tenemos Gaza, ¿no? O sea, con todo lo que sintetiza y representa, porque esa es otra parte que me parece muy importante destacar. Para las epistemólogas feministas, el punto de partida es la crítica del androcentrismo, pero de ahí se abre a la crítica todas las formas de dominación que se expresan en el campo científico. Y entonces, bueno, ya vemos en las autoras de los 70, de los 80, la crítica no solamente al androcentrismo, sino también al clasismo, al etnocentrismo, al racismo, al estatocentrismo, a todas estas cosas, pero siempre con el eje de cómo eso está afectando directamente a las personas y a las sociedades desde sus condiciones de género. Y ese no es un matiz, ese sí es un punto de inflexión en relación con otros cuestionamientos críticos, que ponen más el énfasis en la clase o en los procesos de racialización o en otras condiciones de opresión y desventaja. Para mí es fundamental que en este proceso, no solamente de elaboración de las genealogías, sino de reconocimiento, veamos cómo estamos hablando de pluralidad, estamos hablando de heterogeneidad, pero sobre todo estamos hablando de presencia de sujetos que no habían estado en estos espacios, y cómo nos confrontamos y cómo hacemos para establecer esos puentes sin supremacismo, sin decir, no, nosotras llegamos primero y entonces entendimos que va por acá y entonces ahora ustedes háganlo por su cuenta y ahí nos dicen qué pasa, ¿no? Sino más bien cómo estos procesos tan complejos de intercambio, de continuidad, de cambio, en donde, como dices bien, Aleida, pues los dos, o los tres, o los muchos grupos, tenemos que cambiarnos en relación y cambiar nuestros puntos de vista, en fin. Y en ese mismo
orden de ideas, me parece que algo que apunta muy bien Diana Mafía y que vale la pena recuperar, o lo hemos recuperado, pero no está de más decirlo, es la idea del proceso. Y cómo podemos estar atentos al proceso y qué vemos, ¿no? en ese proceso, y cómo vamos viendo que estamos hablando efectivamente de largo plazo y que estamos viendo cosas en un cierto momento, pero que tienen referentes de mayor o menor distancia en el tiempo, y que, bueno, finalmente veremos hacia dónde nos conducen, pero que no hablan de condiciones estáticas o posiciones estáticas, ni en la ciencia ni en ninguna cosa que derive de lo humano, ¿no? Bueno, para no seguirle y escuchar a... Tenemos espacio para un bloque más de comentarios. Avísanos, vamos a tratar de cortar hoy al 10 para la 1, porque tenemos el homenaje en el cuarto piso. Entonces, esto va a ser, por eso, hagamos al 10 para la 1 para empezar a bajar. Entonces, bueno, pues si quieren hacer comentarios, tengo a Aide, luego me estaba apuntando yo, Bernardo. Pati Cabrera. Muy corto, pero no, también me ha gustado mucho, me gustó tu texto, Pati, sobre las genealogías. Efectivamente podemos, digamos, discutir lo de Diana Mafía, porque, pues sí, porque se siente un poquito anacrónico respecto a otras discusiones que en otros sentidos hemos tenido, pero también me parece que dan este panorama general. Pero bueno, a lo que quiero preguntar tiene que ver, y tú creo que lo señalas, pero lo dejas solo apuntado en ese texto de las genealogías, que yo pienso que toda genealogía es impura, igual que toda ciencia es impura, porque la naturaleza, o lo que llamamos naturaleza, es impura. O sea, la pureza no existe. Pero bueno, más allá de eso, es decir, no sé, pero dicho eso, creo que lo que ha sido, generar estas genealogías se hace atravesadas por la política y la ética. Y lo que ha producido muchas veces hacer esas genealogías, pues, y hay que reconocerlo, ha sido también una hiperfragmentación y porque entonces se vuelve una cosa como, y te digo, tú por ahí lo decías, lo apuntas en algún momento, creo que sí lo señalé, y entonces, ¿y cómo entonces permitir realmente genealogías impuras? Porque incluso esta genealogía de los feminismos del norte y del sur, que es productiva, tiene un sentido y surge en un cierto contexto y un momento, tú ya lo has señalado muy bien, del anticolonialismo, en fin, y lo mismo los feminismos negros, los feminismos comunitarios, que no se llaman ni siquiera feminismos, es más, que incluso tratan de romper tanto con la idea de lo que es la ciencia como con la idea de lo que son los feminismos, ¿no? Entonces, digamos, este sentido iconoclasta que se puede a veces tener, que también deriva de un posmodernismo al que alude en su momento justamente Diana Mafía, pero que bueno, entonces me gustaría escucharte en ese sentido. Y luego, relacionado con eso y en esta cuestión que planteaba Diana Mafía, no es la única, está, digamos, Helen Ongino, la propia Evelyn Fox Keller, que habla muy interesantemente, y yo creo que siempre poco profundizada respecto a esa relación amor-poder en las relaciones objetuales, aunque ella misma decía no hay que llamarles así en la ciencia, y cómo somos formadas como sujetes, pero cómo llevar a cabo esta idea y que lo dice ahí, de lo que se excluye y lo que se incluye en ciertos momentos, y lo dice muy bien Mafía en el sentido de decir las mujeres también fueron objeto de conocimiento, y lo estudia muy bien no solo Londa Schillinger, sino también tantas otras, pero lo que voy es, ella habla ahí de esto, de que implica no solo hacer el conteo de las mujeres y cómo han transformado, sino de transformar la propia estructura de la ciencia. Si tú verías, mi pregunta es si tú verías si eso se ha logrado y hasta qué punto en sus instituciones y sus prácticas, y lo podríamos llevar a concretar en la UNAM misma. Y la otra es esta cuestión que tiene que ver con lo que decía antes de la desobediencia epistémica, la que convoca Bell Hooks, entre otras, y la idea de democratización del conocimiento. O sea, en realidad tiene que ver con, digamos, con todo lo que acabo de señalar, y con que a veces desmontar las dicotomías implica desmontar una categoría, una dicotomía fundante que es hombre y mujer. Entonces, ¿qué tendrías, qué decir al respecto? Perdón. ¿Quién sigue? Yo. Sería yo un poco.
comentario rápido. A mí me resonó mucho también el tema de la metáfora. Encontré una ruta paralela sobre temas que digamos, desde la biología crítica pues, se han planteado y me hizo mucho sentido, y encontré en ella una cosa pues, que me pareció que es muy valiosa, la que llegué al final, pero es decir, cuando trabajamos un poco en estas escalas de las que hablaba Norma, escalas de cosas que son muy chiquitas o escalas temporalmente grandes o espacialmente muy grandes, el ejercicio que hace ella, es decir, la metáfora está ahí, pues nos es constitutivo, es decir, no podemos hacer ciencia natural exacta sin apelar a la metáfora. No solo es algo que no debería negarse, sino que está ahí, o sea, porque no vemos a las cosas que suceden miles de millones de años suceder y apelamos a una metáfora para poder atraerlas a la esfera de lo significativo, tangible, conocible. Lewontin decía que el precio que teníamos que pagar por esa metáfora era un poco la eterna vigilancia, en un adagio un poco desesperanzador en un sentido, pero que apuntaba en la dirección correcta. Pero yo creo que ya es un ejercicio que me parece que yo lo encontré pensando en esta idea de las genealogías de gente que no conocimos, pero que nos identificamos, cuando señala no nada más el tema de la dicotomía literal versus metafórico, sino la base de la jerarquización, ¿no? De lo que hablaba, es decir, lo literal como superior a lo metafórico, es el primer ocultamiento de la metáfora. Para mí fue una ruta paralela a la lectura que en su momento hizo Rosa Luxemburgo sobre el doble ocultamiento del trabajo, ¿no? Que está en Marx, pero no se alcanza a ver hasta que se mira, no es casualidad con la mirada de una mujer. Eso lo encontré muy importante, pues, no perder de vista que no es nada más el tema de la dicotomía que ya mencionaba Aide, sino que hay una jerarquía subyacente y que es la que va a marcar todo esto, ¿no? Y una cosa que creo que valdría la pena, que no está, lo mencionaste en tu exposición con mucho más detalle, que a mí también me interpeló mucho, es esta categoría de rastro de recorrido, porque muchas visiones androcéntricas de la ciencia, pienso mucho en Lakatos o en Kuhn, pues veían el tema del problema no resuelto desde distintas ópticas como un síntoma pues, de que la cosa iba mal, ¿no? Si el paradigma está en crisis o el programa de investigación es decadente, una vez que todo empieza a topar con cosas que están quedando sin poderse resolver. Entonces me pareció muy interesante la categoría que mencionaste, es decir, esta capacidad de voltear a ver y en ese sentido decir, hay problemas no resueltos por los que vale la pena voltear a ver a los clásicos, no con una mirada que diga, pues es un callejón sin salida que no nos lleva a nada, sino sobre cosas que podemos trascender positivamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una categoría que en el terreno de la epistemología interdisciplinaria, si quiere decir, pues no sé si ha habido como más tela hacia la antropología o si se han jalado los estudios, pero a mí me pareció que era algo pues, muy bonito para rescatarse en la ciencia natural. Y venía Leonardo. Leo. ¿Yo? Bueno, primero no quería dejar de decir que me congratulo muchísimo de la convocatoria tan exitosa de este evento. La verdad es que es muy sorprendente ver cómo regresan nuestras colegas a su casa y digamos, hay comunidad en el CICH, eso creo que hay que siempre reconocerlo y festejarlo. Y quería decir un poco justamente con el tema de la genealogía. Es decir, incluso este seminario tiene una suerte también de ir indagando en la propia genealogía que ha constituido y que ha forjado, digamos, el quehacer investigativo de este centro en particular. Y a mí me parece verdaderamente sorprendente que sea el feminismo uno de los ejes que ha sido vertebral en nuestro quehacer. Y lo digo porque hasta hace 3 días, incluso tú sabrás mejor, Patti, cómo entró este programa, es decir, con qué nombre entró este programa, que ni siquiera podía decirse feminista, ¿no? Porque no era digamos, una denominación legítima del quehacer científico, y ahora está presente. Lo que quiero preguntar o indagar es sobre cuál es, digamos, el feminismo ya dejó de ser en gran medida, quiero pensarlo, un pensamiento marginal. Hoy tuvimos, no sé si escucharon,
a la ministra, una de las ministras que habló a propósito de la toma de posesión o de la toma de nota, como se le denomine, que incorpora un montón de categorías: patriarcado, techo de cristal, en uno de los centros neurálgicos del poder político. Y yo creo que esta universidad, particularmente este centro, digamos, la presencia feminista ha trastocado, y esa es, digamos, por ahí va mi pregunta o mi observación que te quería hacer. ¿Cómo la ciencia, el quehacer científico mainstream, ha sido también tocado por la presencia feminista? Es decir, ya hay una serie de cosas que ya no solo no se puede decir que las mujeres no existieron, las mujeres han existido, han generado, pero ¿qué más ha generado el feminismo, que ha revolucionado también las formas y las prácticas científicas? Ya estamos en un momento en que el feminismo puede decir que logró eso. Pues mire, en primer lugar, mis felicitaciones a Pati por su exposición tan clara, aunque yo haya llegado tarde y los documentos, algo y ahorita se profundizó más. Y también celebro lo que dice, lo que mencionó Leonardo, que es la capacidad de comunicación. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario, Pati, no es un comentario, es precisamente porque este gramemaísmo siempre remite a una ideología, a una doctrina, lo que dicen. Y esto lo comparte también con otra palabra que está más estigmatizada, que es izquierdismo, ¿no? Entonces, no es la casualidad de que yo me especializo precisamente en producciones literarias, no voy a decir artísticas, aunque sí me interesa, pero no tengo tiempo de abarcar tanto, literarias izquierdistas. Entonces, fíjate que todos esos prejuicios que tú mencionaste siempre rodean, ¿no?, mi obra y también la actitud de mis colegas académicos, ¿no? ¿Por qué? Pues panfletos, te ocupas de panfletos, de la obra de Perico el de los Palotes, porque obviamente yo me salgo del canon, no todo el estudio está dentro del canon, y ese es un problema serio en la academia. Inclusive en esta época, ¿no? Hay quienes siguen aferrados solo a estudiar las obras del canon y yo no salgamos, ¿no? Inclusive no hace muchos años una profesora decía, no, todo esto que está fuera del canon queda para posgrado, en letras. Entonces, en los seminarios, cursos libres que tenemos, no podíamos abarcar más que la literatura del canon, imagínate. Afortunadamente esas actitudes son pasajeras, yo de todas maneras sigo enseñando cosas fuera del canon, y entonces hay siempre un espacio, creo que el CEICH en ese sentido es un espacio privilegiado donde he encontrado la posibilidad de abordaje de esos temas, y también gracias a la libertad de cátedra y de investigación de la UNAM, porque si no, en otros espacios no podría, en los espacios muy especializados en literatura, yo no podría abordarlo así, ¿no? Se me exigiría siempre de toda esta parafernalia epistemológica. La verdad es que no me interesa cultivarla. Entonces, inclusive he encontrado una relativa indiferencia por parte de colegas de la historia y las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la literatura, como tiene este ingrediente imaginativo que es imprescindible a cualquier disciplina artística, sin imaginación no hay arte. Entonces tiene que haber ficción, y la ficción pues no es la verdad histórica. Entonces yo siempre estoy moviéndome con esas incomprensiones en el entorno. No digo que sean absolutas, ¿no? Pero muchos sean historiadores o científicos sociales que abordan este asunto de la lucha armada, la lucha guerrillera, o a veces sean los propios guerrilleros, lo que ellos están esperando siempre son verdades. Pues no, si yo estudio la producción literaria, ahí no va a haber verdades en comillas, es imaginación.
pero al producir esa imaginación también se contribuye a honrar la memoria. Claro. Esto es un comentario nada más para Gracias, ver Pati. que me surgió precisamente por lamemaísmo. Gracias. ¿Cómo? No, ahorita. ¿Qué hacemos? Porque son 5 para la 1. Está adelantado 2 minutos, pero... Está adelantado por 5 minutos. Tienes 2. Menos. Bueno, todo lo que han planteado es interesante y da materia para abordar. Yo solamente quisiera quedarme con una idea central de lo que han planteado, y es que estamos hablando a final de cuentas de la tensión entre hegemonía y contrahegemonía. Háblese de feminismo, de posiciones de izquierda, de la presencia del género en la ciencia. Estamos hablando de cómo política y éticamente, pero también académica y científicamente, teóricamente, la hegemonía está presente todo el tiempo, y lo que estamos haciendo es como configurar posturas en relación con esa hegemonía para resquebrajarla, espero, para transformarla, sería la utopía, por supuesto, y eso implica romper con la hiperfragmentación. Por eso, no lo enfaticé, pero por eso para mí siempre es importante hablar de feminismo en singular y de feminismos en plural, porque me parece que el plural no tiene por qué sustituir al primero, ni el singular representa necesariamente todo lo que se genera en los ismos. Entonces quizás estamos en un momento transicional en el que tenemos que hacer estos ejercicios de reconocimiento, planteando todas las posibilidades, porque de otra manera volvemos a los ejercicios supremacistas y entonces la hegemonía está súper feliz. Y ese es el riesgo de la hiperfragmentación, que rompa lo que puede configurar, siguiendo a Gramsci, una respuesta al bloque histórico, y más bien caer en el juego multiculturalista de entonces cada quien en su esferita, en su circunstancia, y viendo para sí, sin ver cómo se interactúa de manera mucho más creativa y procreativa con lo demás. La invitación es eso, ¿no? La recomendación de Diana Mafía es como empezar a ver por dónde se empezaron a plantear varias de estas discusiones. Obviamente no son los textos ni más recientes, ni muchas cosas, pero sí quería plantear cómo está esta preocupación constante de vincular filosofía, teoría, ética, política, sin romperlo, sino más bien viendo cómo pueden ir articulando y yendo de la mano, y muchas de las cosas que dicen pues las tenemos que discutir. Yo no tengo duda de que hay un número cada vez más importante de feministas en la ciencia, pero no diría que ha dejado de ser marginal. Me parece que eso depende del espacio, del ámbito. Me parece que el feminismo como movimiento social y político está cada vez más presente, pero ustedes nada más vean lo que sucede con las materias de feminismo en esta universidad. Creo que tenemos ahí una tensión muy fuerte por resolver todavía. ¿Podemos terminar con eso?